¿Hasta dónde puede llegar lo que decimos? ¿Y lo que no? En el capítulo anterior intentamos descubrir desde dónde creo que viene el silencio. Mi idea de este capítulo es que tratemos de ver hacia dónde va. Si me siguen, tal vez al final me encuentren. Y es en ese encuentro que les voy a contar el sentido de todo esto. La historia continúa con la generación que sigue, mi abuelo Chiche, hijo de Claudio y Federica. Si me preguntan, no teníamos la mejor relación. Más silencios que palabras. Y palabras, la verdad que no eran lo suyo. Abuelo, decía unas palabras. No tenemos alma de... Y una mirada tan cargada, tan intensa, que decía todo lo que no decía con palabras. Cuando me miraba, había algo que no se correspondía con lo que después verbalizaba. Como si hubiese algo dentro suyo que no podía expresar. ¿Qué habrá sido, no? Lo recuerdo siempre en movimiento, y que nada lo asustaba, salvo detenerse. Es por eso que creo justo que lo conozcan de la misma manera que lo hice yo. Todo tenía que dar provecho, que no era perder el tiempo, de que todo, tenía que... se gastaba en algo que produjera. Fue una persona muy silenciosa, no era de gritar, no era de los alaridos, era de hablar muy suave, la voz aguda. Y muy autosuficiente, muy de él, hacer todo, solucionar todo. No pedía ayuda y por ahí le daban ayuda o lo que sea, pero trataba de como podía salir del paso. Era una persona que con su sola presencia estaba presente, pero con ese peso de la presencia, sin hablar, sin necesidad de hablar. Era, muy valiente en el sentido de que no lo amedrentaba ninguna cosa grosa, la sabía resolver a tiempo. Palabras justas a tiempo y acertadas. Y todas las adversidades que tuvo, porque en la casa no lo colaboraron nunca para nada, porque no le tenían fe. Era el más chico de 2 hermanas y todos estaban medio en contra, que no fuera piloto, que no comprara esto, que no gastara, que no la casa y... Ya había preguntado cómo se hacía para ir a estudiar al Liceo Militar a Córdoba para aprender a ser piloto en la aeronáutica. Y después, no, ni las hermanas, ni los padres, nadie no quisieron saber nada, no les gustaba, no querían saber nada. Entonces lo mandaron, lo inscribió, no sé si le ayudaron para inscribirlo, que eso aceptó él al final, para estudiar en la Facultad de Ingeniería, que hay ahí por Pellegrini. Fue a estudiar como una escuela secundaria, pero como mecánica, Claro. Estudió de técnico mecánico, él hizo esa carrera. Y para estudiar ahí a la escuela técnica, él iba de noche a estudiar y de día trabajaba en un taller. Entonces había noches que ni dormía porque se ponía, aparte de eso, armaba radio. Era muy inteligente y aprendía y todo, pero era de chico todo, que casi ni dormía porque le gustaba trabajar. Terminó ahí de estudiar, después se enojó porque tuvo que ir a rendir 2 materias que no las quiso rendir porque fue 2 veces y lo bocharon y no quiso saber nada. No llegó a tener el título, pero tenía la foto con todo el grupo de los egresados y todo, pero tuvo ese estudio. Entonces él decía siempre, no sé para qué perdí todos esos años, decía siempre, pero no los perdió porque tenía un montón de conocimiento. Obviamente. Bueno, pues le tocó el servicio militar justo en la época de la Revolución. Y entonces reparaba los vehículos, todo lo que era cuestión mecánica, todo lo estaba trabajando ahí. Y bueno, cuando terminó el servicio ya se vino acá y le gustó seguir en el campo y con problemas que por ahí lo dejaban, que los padres muchos no querían. Sus ideas innovadoras para la época no le gustaban a muchos, principalmente a sus padres, que le hicieron la vida un poco imposible. Mi abuela me contó varias anécdotas de esto último, que no les puedo contar porque el video realmente se haría eterno. No solo no confiaban en él, sino que le llevaban la contra. Y realmente, mi abuelo era muy inteligente y creativo, lo que después hizo que le vaya muy bien. Pero al principio no tuvo apoyo. Pues ya empezó también a hacer la casa, que la madre no quería saber nada, dice no, que cuánto sale hacer una casa. A pesar de que en la casa no lo ayudaron para nada de eso, pero fue haciéndola la casa.
De piloto cuando nació la Silvia, porque el tema era que cada vez que tenía que venir acá con el auto, él se venía de noche manejando para venir a vernos, a las nenas y a mí. Claro. Trataban en el sur. Entonces dice, bueno, tengo las máquinas allá, todo, entonces con el avión hacía más rápido. Y hizo el curso de piloto. Y el avión lo tuvo después de ahí. Transmitía las carreras, hacía todas esas cosas, ¿viste? Porque le encantó siempre el automovilismo. Y trabajaba mucho, pero él iba a todas las carreras. Le gustaba ir por ahí a algún festival, algo que había de aviones, siempre iba. Corrió una carrera de aviones. Desde Pueblo Ester corrieron hasta, me parece que hasta San Justo. Si tenía un trofeo le habían dado. Había ganado la carrera, pero en el aeroclub, como había venido uno de San Juan, la distancia, todo, bueno, el premio mayor se lo dieron a ese. Pero la carrera por tiempo le había ganado el abuelo. Cuando ya crecimos la relación era distinta porque había como una distancia mayor. Entonces estaba la relación, pero ya no era tanto el juego, sino que era el gesto, la palabra, o más que todo el gesto, más que palabras. Pero se hacía el duro, pero era sensible. Tenía como Sí. sus momentos de... No, vos no sabés las que pasaba cuando se enfermaban algunas de las chicas o que tenían algo. Haciendo lo más importante de todo, largaba todo y íbamos a Rosario. Y después nos dábamos cuenta de qué manera él nos veía cuando venía gente ajena a la familia. Venía gente ajena y él le hablaba de su familia como con un amor que no manifestaba en palabras, pero ahí nos dábamos cuenta de qué manera él era con nosotros, porque decía cosas que decíamos, ¿en qué momento lo vio? Él veía todo, pero se lo decía a la gente. No lo decía exclusivamente a nosotros, pero lo dejaba claro frente a las personas, como que él mostraba con orgullo la familia que había armado y también hacía ver el trabajo de mamá, de estar ahí. Yo creo que eso fue lo que lo sostuvo siempre. Era el lugar seguro que tenía. Yo creo que era un papá que nos daba mucha seguridad. Siempre lo sentí como un superhéroe. Había cosas que había que hacer y mamá siempre decía, papá, pregúntale a papá que te lo resuelve. Y lo resolvía, siempre resolvía todo. Tapando agujeros. Siempre estaba haciendo, deshaciendo, armando y desarmando a pedido del que lo necesitara, sea la familia o no. Daba vuelta a su vida, daba vuelta a su organización cotidiana para poder estar. Yo lo hablo desde la casa, que era lo que yo vivía, pero ahora con el tiempo me entero de que así también era en todos lados. Había que estar, había que hacer, había que producir, pero el tema es estar y no quedarse quieto. Era muy presente, él tenía alguna que no estaba bien o que no, él quería que estudiaran lo que quería, que estudiaran lo que quisiera, nunca se metió en obligarlas a ninguna cosa. Lo que sí le interesaba a él, que no estuvieran al pedo, que estuvieran haciendo algo. Que no nos quedáramos tiradas esperando que alguien resuelva por nosotros. Eso siempre lo tuvo presente. Y creo que fue el legado mayor que nos deja. Muchos legados, pero ese fue el mayor. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Esos superpoderes que siempre le otorgamos, que a medida que pasó el tiempo nos dimos cuenta que eran reales, por hablar con amigos, por enterarnos por fuera, porque él nunca fue tampoco adelante nuestro de mandarse la parte, de agrandarse. Sí lo hacía con los amigos. La mesa toda la vida siempre llena la casa de gente a comer porque él traía a todos. De entrada nomás cuando vinimos de viaje de boda, ya todas las tardes tenía los dos amigos de él, era Eusebio Marco y el Pato Marsol, los dos. Todas las tardecitas venían a tomar el vermú acá, porque de soltero lo tomaban en el bar. Y después ya cuando se casó no venía y lo tomaban acá. Él decía, sí, porque yo hice esto, yo hice el otro. Tuvo muchos amigos, más que todo de la parte de la aeronáutica, que lo incentivaban mucho para lo que él hacía en todo sentido, sea por cosas del campo, por cosas de la aviación, por viajar, por todo eso, ¿viste? Le daban pie a que él se interesara por hacerlos y por ir mejorando todo. Creo que tenía la necesidad de aprobación también.
viene de una historia de poca aprobación y de poco respaldo de parte de su familia materna y paterna. Entonces yo creo que él lo que quería también es sentir ese respaldo en algún momento de su vida, y lo hacía frente a los amigos cuando estábamos hablando así en familia, pero no sonaba jactancioso, una cosa así, me llevo al mundo por delante, sino que era como, lo pude hacer, fui capaz, lo logré. Muy amigo de Di Palma, de Traverso. Él era amigo de todos los corredores principales de auto. Y por ejemplo estaban ahí en los boxers toda la vida, en los boxers entre medio de los corredores. Esa idea de papá Superman, que todo lo podía y todo lo hacía y todo lo resolvía, empezamos a darnos cuenta que cuando se juntaba con otros amigos y había situaciones de riesgo, por ejemplo, cuando hacíamos algún viaje y me acuerdo que viajábamos en el asiento de atrás, lógicamente, y papá y mamá iban adelante en el avión o en el auto, pero situaciones de estrés, nosotros nos dábamos cuenta que papá estaba nervioso solamente por el apretón de mandíbula. Y ahí nos damos cuenta que algo estaba pasando, pero la seguridad era de verlo con las manos en el volante, con las manos en el comando, intentando salir. Después, al otro día, nos enteramos de todo lo que le había pasado, porque hablaba con los amigos y nos enteramos el riesgo que había corrido, y valoramos más todavía, no solamente el silencio y el haberse quedado demostrando entereza y fortaleza para no desesperarnos. Hemos viajado, hemos tenido momentos de a lo mejor sobrellevar que venía una tormenta, ponele, vamos con el avión y hemos tenido que parar por ahí en algún lugar para hacer un momento que se pase la tormenta para continuar. Mamá se encargaba, cuando se veía esa situación, de mantenernos jugando con algún BOB o algo por el estilo, para acompañar a papá en esta cuestión de no alertarnos. No era arriesgado, él nunca hizo piruetas con el avión ni nada, él le tenía mucho respeto. Entonces ahí nos dábamos cuenta, cuando él se ponía a contarle la situación a algunos amigos, lo difícil que había sido en ese momento y que lo pudo resolver, y los amigos diciéndole, uy gringo, qué capo, qué genio, ¿cómo lo pudiste hacer? O bien diciéndole, ¿y por qué no hiciste tal cosa? Y él decía, no, yo estaba con mi familia arriba del avión, no me podía hacer ninguna locura, como diciendo, los estaba protegiendo. Yo voy adelante, los llevo atrás, pero los llevo seguros, y al mismo tiempo sin hacernos sentir que nos avasallaba. ¿Cómo se siente, abuelo? Y los momentos de mayor vulnerabilidad llegaron de más grande, y aprendimos a ver la vulnerabilidad de otras veces, de cuando éramos chiquitas y que no nos dábamos cuenta que había sido vulnerable, siempre por comentarios ajenos, no porque nos hubiéramos dado cuenta de que él era vulnerable. Él demostraba entereza y firmeza, pero a medida que pasó el tiempo nos empezamos a dar cuenta que esa firmeza y esa necesidad de demostrarse superpoderoso frente a nosotros y la imagen que nos quiso dar, también tenía un superpoder que lo aprendimos en el final de sus días, que fue el mostrarse vulnerable, porque él se mostró vulnerable hasta el último día y nos enseñó que se puede pedir ayuda. Digo que no es lo mismo la Navidad cuando tenés 50 años cuando tenés 80. Creo que los primeros momentos de vulnerabilidad se los vi con mis hijos en brazos. Cuando él se dio cuenta que fue abuelo, que agarraba una criatura que no fueran sus propios hijos, se le veía en la cara un amor impresionante, porque era una forma de decir los frutos. Que empezamos a ver que se le caían lágrimas cuando agarraba un nieto, que algún nieto le decía alguna cosa o lo iba a abrazar o algo, se le ponían los ojos brillosos, se reía pero al mismo tiempo lloraba y se reía, los quería a su manera, no siempre se los pudo demostrar. Yo creo que siempre fue de querer bajar línea porque quería decir acá estoy, yo pienso de esta manera, los quiero guiar. Y como no había sabido guiar, porque era mamá la que guiaba, o sea, él le ponía los medios y mamá era la que hablaba. No sabía hablar de una manera que a veces no cayera chocante,
para cuando daba un consejo hacia sus nietos, siempre fue de actualizarse, pero en cuanto a algunos valores, esos valores eran inamovibles. Entonces como que él en ese momento quiso hacer valer esos valores y la manera que le venía era con pocas palabras, tipo telegrama, y a veces sonaban duras. O las decía en un momento que a lo mejor no era el más adecuado. Entonces, lógicamente, hería a veces, cuando decía las cosas, hería. No tuvo muchos accidentes, que siempre zafó. Viste que estuvo al borde de muchas cosas, de situaciones bravas, pero dado que se despabilaba enseguida, la solucionaba rápido. ¿Viste? Una vuelta en el campo le agarró la corriente estando arriba de una escalera, que había unos cables que había caído un rayo y estaba solo en el campo, no había nadie. Y se le aflojó porque fue, yo digo, lo iluminó Dios ahí, porque se le aflojaron las piernas con la escalera y se cayó. Y al quedarse descolgado así de la escalera cayó por el peso de él mismo, no porque, si no, si seguía mantenido ahí arriba, quedaba electrocutado. O sea, lo salvó el haberse caído de la escalera. Al caerse, al bajar, viste como se soltó porque lo agarró la corriente, el peso lo hizo venir abajo. Qué miedo. Pero cayó parado ahí, viste, y no le pasó nada, se había quemado un poco los dedos con los cables. Y le fue a poner nafta al avión todo, y cuando terminó de ponerle nafta, el mismo vaho que sale así se prendió fuego. Estaba lleno de nafta el avión. Si hubiera estado vacío, explotaba por el gas que forma el combustible. Y eso no era, viste, el mismo, al estar tan lleno de nafta, no agarró, y le puso la mano así, en donde se carga el combustible, sí. Lo ahogó y inmediatamente le puso la tapa y listo. Le había quedado, viste, la aureolita ahí de la... Se requemó. Se quemó la mano, pero viste, una cosa que no Sí. era tanto tampoco. Era el rally de Córdoba y bueno, habían quedado con Di Palma, que tenía en lo de Oreste Berta preparando un motor para correr Di Palma. Y se había ido con el helicóptero. Entonces le dijo, venite para allá, dice, vamos a recorrer el rally con el helicóptero. Entonces fuimos con la van, que ya la había armado el abuelo, porque la van la había comprado, era un furgón. Entonces llegamos y nos quedamos en Altagracia y el abuelo nos dejó y se fue a lo de Berta para ver con el helicóptero la carrera desde arriba. Y bueno, ahora sentimos un helicóptero que venía, por ahí llega con un auto viejo, con un parche en la cara. Y bueno, ¿y qué le pasó? Digo, seguro que se pararon en algún lugar a mirar la carrera y le saltó una piedra de algún auto que corrió, ¿viste? Eso pensamos nosotras. Se bajó rápido del auto, entonces dice, dale, que vamos ligero, dice que están esperando en el hospital, dice, porque, dice, nos caímos con el helicóptero. Y bueno, nos fuimos, habló por teléfono acá, porque transmitían la carrera y por ahí dijeron algo de que se cayó el helicóptero de Di Palma y, viste, tu mamá estaba esperándote a vos. Ah, yo estaba por nacer. Claro. Ah, mirá, justo en ese momento. Era justo en ese momento. Entonces llamó, dijo que estábamos bien, todo, que estábamos ahí. Bueno, la cuestión que nos vamos al hospital porque nos esperaban ahí, salimos con la van todos ahí corriendo para que lo esperaban, estaban en hilera las enfermeras, todo, porque llegaba que había caído uno en el helicóptero. Y entró caminando el abuelo ahí, con el parchecito en la frente. Y bueno, entramos ahí todo, dijo, no, dice, soy yo, dice, el que me caí, no lo podían creer. No, pero usted tiene que quedarse. Bueno, que le hicieron placas de pulmón, de todo. Y a mí me mandaron a comprar la gotita, porque le pegaron el tajito que tenía acá, se lo pegaron con la gotita. Bueno, y en eso Di Palma no le pasó nada, ¿viste? Pero en el momento para que lo salvaran, que estaban en el medio de las sierras, que había caído el helicóptero, el cablecito de transmitir del helicóptero estaba cortado. Y el abuelo se lo unió, entonces se pudo comunicar con el helicóptero que filmaba la carrera y entonces vinieron a rescatarlo. Lo rescataron ahí y lo llevaron. ¿Sabés lo que debe haber sido? Yo pienso... Venirse para abajo con todas las piedras que había y haber caído en un lugar que era piedra, y había a donde cayó el helicóptero era justo del tamaño de una cancha de fútbol, que estaba más plano. Si no, lo demás era todo piedras.
Además de Chiche, como le decían ustedes, fue el gringo, que bueno, junto con todos ustedes, con Olga, siempre tienen un lugar especial en nuestra vida, en nuestros corazones, y bueno, en especial el gringo, ¿no? Con 10.000 anécdotas con mi viejo, siempre Chiche con sus opiniones acotadas y justas, y acertadas, que era lo mejor, ¿no? Siempre le opinaba, Luis, ¿te parece tal y tal cosa? Y el viejo de Palma se venía mandando un cagadón, tal vez grande como una casa, que lo terminaba arreglando por ahí, y después le saltaba a Chiche con su acotación que le habían hecho anteriormente, y decía, viste que tenía razón. Allá por los años 80, principios de los 80, fines del 79, 80, 81, le caíamos a Santa Teresa con la casa rodante, el camión, éramos 16, 17, sin avisar, obviamente, no había celular, no había nada, y Olga se ponía a cocinar, nos daba de morfar a todo, y mi viejo le decía, Chiche, ¿estás contento que vinimos? Sí, Luis dice, ¿cómo no voy a estar contento? Y dice, bueno, más contento va a estar cuando nos vayamos, le decía. Así que bueno, de esas 10.000 anécdotas de los autocarreras, de los vuelos, de los viajes, de tantas cosas lindas. Así que bueno, me alegro que le haga una canción al abuelo, que es el mejor homenaje a un gran tipo, que no solamente nosotros, en todos lados donde íbamos, y ahí en el pueblo, de lo mejor y más querido. Como les dije al principio, al final me van a encontrar. El tercer capítulo se acerca, pero tiene otra forma. Los huecos de la historia y los silencios llegaron a mí y se convirtieron en canción. Hay cosas que no se pueden decir simplemente con palabras. Mi abuelo deseaba ser eterno y tal vez lo haya logrado. Cavalotti, Ricardo, Chiche soy, más vale que Ricardo. Todo el mundo me conoce por Chiche. Y he peleado bastante con lo mío, con el campo, luchando y tratando de aprender siempre algo.